congregación de que no quería participar en nada. Me negué a todo, no quise. Y el pastor, el miércoles pasado, me dice, vení, que tengo que hablar con vos. Y me dice, ¿podés dar la palabra el miércoles? Y me cayó, te digo que me quedé de una pieza porque no me la esperaba esa. Esperaba cualquier otra cosa, no sé, no me esperaba eso. Pero realmente creo que Dios tiene algo para esta noche y espero que sea de bendición para la congregación, para la iglesia, para los que estamos aquí, para los que nos están viendo por YouTube. Y el tema principal es el perdón. Es algo que a mí me ha dado vueltas mucho tiempo, el tema del perdón, porque es algo complicado. No el perdón de Dios hacia nosotros, porque eso lo tenemos todos, lo tenemos claro, que Dios nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados. Por eso murió en la cruz, para que podamos estar libres y limpios de pecado. Pero yo lo que voy a orientarme es al perdón de nosotros hacia el hermano, al vecino, al amigo, el familiar, y hasta el perdón a uno mismo, que a veces nosotros hacemos cosas en la vida que nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y tenemos que cumplir lo que el Señor nos pidió. En Lucas 11, 2, hay partes que está con la traducción actual y otras partes con la 1960, así que no sé si va a coincidir. Lucas 11, 2 le dice, y les dijo, cuando oréis, decid al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Acá el Señor está hablando muy clarito. Él nos perdona todos los pecados. Los perdonó en la cruz, pero nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Dice, cuando hablamos del reino de Dios, existen leyes que operan en el reino de Dios. Y una de ellas es el perdón. Y tenemos que entender que el perdón es una opción. Nosotros elegimos perdonar o no perdonar. Nosotros elegimos, tenemos esa opción de perdonar o no perdonar. Cuando elegimos perdonar, estamos cumpliendo con el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cumpliendo con su palabra. Cuando decidimos no perdonar, estamos fallando con lo que el Señor quiere que hagamos. Marcos 11:25 dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Amén. Esto es muy fuerte, como lo dice el Señor. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Es como que, no digo que Dios no nos perdona a nosotros porque tenemos algún problemita todavía con alguien, pero nos está llevando a un nivel superior, a otro nivel de perdón.
no al nivel de decir, bueno, te perdono, tuve un problemita, no pasa nada, te perdono. Cuando uno perdona, tenemos que tener en cuenta que el beneficiado del perdón no es la otra persona, somos nosotros mismos. Somos nosotros los que realmente nos beneficiamos cuando abrimos nuestro corazón, cumplimos la palabra y perdonamos a la persona que tengamos que perdonar para poder seguir adelante en nuestro camino. Porque muchas veces, y me ha pasado, nos ha pasado, que por falta de perdón, por X motivos de la vida, con personas, nos hemos quedado como, no sé cómo decirlo, pero como enganchados, como ligados a esas personas. Pero no para bien, sino para mal, porque cada vez que nos recordábamos, no es que nos bendecía ese recuerdo, sino que al contrario, ¿no? Realmente nos traía mal, nos ponía mal. Y eso lo entendimos después de un tiempo, que era por culpa de no hacer lo que Dios nos pide, que perdonemos. El día que nosotros, como con mi esposa, pudimos lograr perdonar a esa persona, a varias personas, realmente ese día sentimos algo especial, sentimos paz. Y es como que uno se saca una mochila de encima, porque uno viene cargando con esa mochila durante años. Durante años podemos venir con eso y no nos damos cuenta a veces, porque nos acostumbramos, es como todo, uno se acostumbra a todo, Nos acostumbramos a llevar la mochila esa por años, porque ya lo damos por hecho, como normal, y no es así, no es normal, ni es bueno, ni es sano, ni estamos cumpliendo con la palabra de Dios, principalmente eso. Tengo 7 hojas acá para leer, así que hasta las 11 de la noche no sé qué que no nos vamos. El cumpleaños de los... Dice, en la Escritura dice, nos muestra que aún para orar hay que arreglar las diferencias que se tienen con otras personas. Para que esa oración no tenga una molestia, algo que interfiera entre la conexión, entre nuestra charla con el Señor. Inclusive, es más, nosotros estábamos también acostumbrados en otra época a que antes de tomar la Santa Cena pedíamos perdón antes de tomar la Santa Cena. Si teníamos algún problema con algún hermano, era el tiempo de arreglarlo, era la hora de arreglarlo, para poder tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, la Cena del Señor. Son 60 años del chip que tengo atrás. La Cena del Señor. Yo sentía los ojos acá que me clavaban. Y bueno, yo creo que es algo que es sanador en todas las áreas. Cuando alguien dice, puedo perdonar, pero nunca olvidar, sencillamente está utilizando una forma de expresar la falta de perdón. El perdón debe ser como una nota cancelada. Debe ser algo que se rompe y se quema.
para que no pueda ser leída otra vez. Es algo que debe ser destruido y que debe quedar totalmente fuera de nuestra vida. En Isaías 43:25 dice, pero yo que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más. Amén. Eso lo tenemos que llevar a la práctica. Mateo 6:14 dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Y es la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. El perdón tiene el poder de cambiar el pasado, de cambiar el pasado. No tiene el poder de cambiar el pasado, tiene el poder de cambiar el presente y el futuro. El pasado es pasado, ya está, pero tiene el poder de cambiar tu presente y tu futuro. Tiene el poder de cambiar el llanto en alegría, el odio en gozo, en amor, la maldición en bendición. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si algún hermano, amigo, pariente, lo que sea, la persona que tengamos en relación, tenemos que lograr perdonar 70 veces 7. 70 veces 7 es un número que si lo traducimos es perdonar por siempre. No hagas cuentas cuántas veces has perdonado en la vida, porque no es una cuestión matemática. El perdón no es matemático. El perdón de Dios se da, y el perdón de Dios es algo que crece en nosotros a medida que lo vamos poniendo en práctica. Acá Pedro, cuando le pregunta al Señor cuántas veces tenía que perdonar, seguramente Pedro habrá dicho, bueno, le voy a decir al Señor 7 veces, como diciendo, oh, una barbaridad. Tengo que perdonar 7 veces a alguien, es como decir, lo tengo que perdonar mucho. Y Pedro se sorprendió con la respuesta, porque no esperaba que le conteste el Señor con ese número. Él estaba convencido de que lo que había dicho ya era suficiente, que era bastante. Al contrario, habrá pensado, el Señor me va a decir, perdona 1, 2 veces, 3 veces, pero nunca habrá pensado 70 veces 7. Nosotros en la vida tenemos que tomar como meta vivir en el 70 veces 7. Lograr vivir en el 70 veces 7 en el día a día significa cumplir con el amor de Dios, cumplir con la palabra del Señor, cumplir con lo que nos pide el Señor en su palabra. Esto no es, como se decía, sanidad interior o lo que sea. Esto es cumplir con lo que Dios nos pide que hagamos. Ser hijo de Dios significa que esta ley de perdón, que podemos perdonar lo imperdonable, porque Dios ha perdonado lo imperdonable de nuestras vidas. Así como nosotros perdonamos, Él nos perdona.
Su gracia y su amor son maravillosos, porque en donde nadie lo haría, Él manifestó su perdón. Tengo el pasaje de Mateo 18, 28, que no lo voy a leer todo porque es largo, pero se trata del rey que mandó a llamar a los empleados para hacer cuentas con los empleados, los que le debían. Llamó a uno que le debía 10.000 coronas de plata. Este hombre le suplicó, le rogó que no lo metiera preso, que no vendiera a su familia como esclavos. Le pidió, por favor, más tiempo para pagar la deuda. Y el rey se apiadó de él y le perdonó esa deuda. Después él salió y se encontró con un amigo que le debía 100 coronas. Y lo agarró del cuello, le exigió que le pague y lo hizo meter en la cárcel hasta que pague. Cuando vieron esto los amigos, fueron y le contaron al rey. El rey lo mandó a llevar y terminó en la cárcel por haber hecho algo que no correspondía. Él había sido perdonado de una deuda muy grande y él no fue capaz de perdonar a su hermano y por eso terminó preso. Nosotros tenemos deudores y tenemos deudas. Todos tenemos deudores y tenemos deudas. En la vida, a medida que pasan los años, vamos acumulando algunas deudas y vamos acumulando algunos deudores. Tenemos que aprender de esta parábola, de ser misericordiosos, de tener misericordia con el hermano. Digo hermano porque estamos acá en la congregación, pero esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. Porque si esto lo hacemos entre nosotros, como hermanos, cuando lo practiquemos fuera de la congregación, nosotros vamos a marcar esa diferencia. Ahí es donde nos vamos a revelar realmente como hijos de Dios delante de las personas que no conocen a Dios. Porque vamos a actuar totalmente a la inversa de lo que actúa el mundo. Totalmente al revés de lo que actúan todas las personas en este mundo. Las personas actúan como actuó este empleado que fue beneficiado con el perdón de los 10.000 talentos y al otro que le debía prácticamente nada, lo envió a la cárcel. De esa manera funciona el mundo. Nosotros no funcionamos de esa forma. Nuestra ley del perdón es la que nos libera de esto que se opera a nivel de sociedad. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. El perdón es la decisión de dejar el resentimiento y los pensamientos de venganza, porque a veces pasa que queremos tomar por nuestras cuentas, vengarnos de lo que nos has hecho en todas las áreas. Puede ser económica, puede ser personal, puede ser familiar. Nosotros
Como familia hemos tenido problemas, no nosotros, pero como familia, como iglesia, toda la iglesia, todos tenemos problemas, hemos tenido problemas con alguien. Y tenemos que aprender a ser mansos, como fue el Señor. Tenemos que aprender a ser obedientes, como fue el Señor. Tenemos que aprender a amar como amó el Señor. Porque todo esto, en resumen, todo el perdón, todo lo que es el perdón, se resume en una palabra, en el amor de Dios. Y el amor que todos nosotros tenemos hacia nuestros hermanos. En el pasado, cuando alguien tenía algún problema, con la ley de Moisés, era el ojo por ojo. Vos me hiciste una, yo te hago otra. Con el Señor la ley cambió. Es una nueva ley que lleva al amor y al perdón. Ya no es más el ojo por ojo. No tomemos, no nos quedemos con esa opción, porque no es la que Dios quiere. Para eso mandó a su Hijo, para morir por cada uno de nosotros y abrir una nueva dimensión de lo que es el reino de Dios, que hasta ese momento no estaba velado para ellos. A partir del momento que Cristo murió en la cruz, se rajó el velo y tenemos acceso al lugar santísimo. Esta ley del ojo por ojo cambió completamente por una ley de amor y perdón. El perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Nadie perdona porque lo siente, porque es difícil perdonar a algunas personas a veces. El perdón no es una emoción, es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de perdonar. Y una vez que tomamos la decisión de perdonar, empezamos a accionar como hijos de Dios. Y esto recompone y acomoda nuestra relación con Dios, reconstituye nuestra relación con Dios. Cuando ejercemos ese perdón. Como dije antes, cuando hoy nosotros tenemos falta de perdón hacia una persona, eso es un obstáculo en nuestras vidas. Es un obstáculo que no nos deja avanzar porque seguimos cargando esa mochila. Y en esta noche me gustaría, si Dios quiere, que cada uno de nosotros podamos abandonar esa mochila, dejársela a los pies del Señor y obrar y perdonar a la persona o a las personas con las que hemos tenido algún conflicto. En Efesios 4:30 dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean
buenos y compasivos unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Lucas 6:37 dice, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. No hay mucho para decir, no hay mucho más para agregar. La palabra es muy clara, es muy clara. Cuando empecemos a ejercer el poder del perdón, lo primero que vamos a experimentar es la paz. Porque la falta de perdón nos quita esa paz. O sea que lo primero que vamos a lograr es tener paz. Paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y en esta noche me gustaría mucho que cada uno de nosotros podamos en esta noche que nos vayamos con paz de acá, de esta casa. Que nos vayamos con la paz de Dios que sobreabunda en cada uno de sus hijos. Yo sé que son cosas a veces complicadas y difíciles, porque cuando uno perdona, eso no significa que avalemos lo que nos hicieron o lo que nos pasó. No tiene nada que ver nuestro perdón con avalar la acción de la otra persona. La otra persona arreglará sus cuentas con Dios o con quien sea. Pero nosotros sí tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Porque de esa forma nos vamos a poner a cuentas con Dios. Porque su palabra dice también que cuando tomemos la Santa Cena, si lo hacemos sin discernimiento, comemos para condenación. La Cena del Señor, perdón. Comemos condenación. Y creo que en esta noche, que justamente tenemos la Cena del Señor, es un momento propicio para que cada uno de nosotros podamos arreglar nuestras cuentas, para que cada uno de nosotros pongamos en el lugar que corresponde delante de Dios lo que tengamos que hacer, ejercer el perdón. Y esto es lo que yo quería transmitirles a ustedes, es lo que tenía en mi corazón hace un tiempo y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Gracias.